Hola cinéfilos sin miedo a la parca, bienvenidos una vez más a Placeres Culpables, el canal donde celebramos esas películas que no ganan premios, pero sí nuestro corazón. Y hoy toca hablar del cierre, hasta ahora, en espera de la sexta parte, que llega en breve, de una saga que nos ha enseñado que ni en la autopista, ni en la montaña rusa, ni en la consulta del dentista estamos a salvo. Hoy, Destino Final 5, la entrega que nadie pedía y que terminó sorprendiendo a más de uno. Más Placeres Culpables. Otra premonición, otra catástrofe, otro grupo de supervivientes con fecha de caducidad. En esta ocasión un puente colgante se viene abajo en uno de los accidentes más espectaculares de toda la franquicia. Un grupo de empleados de una empresa se salva gracias a la visión de uno de ellos, pero ya sabes lo que viene después. La muerte, paciente y creativa, los irá cazando uno a uno. Pero Destino Final 5 no se queda en lo de siempre. Esta vez introduce un nuevo elemento en su mitología. ¿Y si puedes esquivar tu destino matando a otra persona? Una de las cosas que más se agradecen de esta entrega y de todas las entregas anteriores es su duración ajustada. Apenas hora y media que, pese a algún altibajo en el ritmo, mantiene en general el interés gracias a las muertes y sobre todo a ese giro final que comentaremos en un momento. Hablemos claro, el colapso del puente colgante es probablemente el mejor accidente inicial de toda la saga. Rodado con un cuidado visual muy por encima de lo esperado y con un uso espectacular del 3D, que ya se había acostumbrado a la saga desde la tercera parte, esta escena es un ejemplo de cómo abrir una película con impacto. La tensión, la brutalidad y los efectos están a otro nivel. Si entras a ver Destino Final 5 por los fuegos artificiales, los vas a encontrar en los primeros 10 minutos. La dirección corre a cargo de Steve Quall, que venía de trabajar con James Cameron como segundo de dirección en Titanic y Avatar, y eso se nota. La puesta en escena está bastante más cuidada, y aunque no estemos hablando del Padrino, hay cierto pulso narrativo y visual que otras entregas no tenían. El guión es obra de Eric Heiserer, responsable de películas como La Llegada o Bird Box, y aquí se atreve a meter una variación interesante en la fórmula. Si matas a alguien, podrías robarle sus años de vida. Un giro moral y siniestro que añade capas al juego macabro de la muerte. Y sí, vuelve el inquietante Tony Todd, el eterno Candyman, en un breve pero perturbador cameo como el enigmático forense William Bloodworth. No dice mucho, pero cuando Tony Todd habla, uno escucha. Su personaje sigue siendo una especie de heraldo de lo inevitable y su presencia siempre le da a la película un toque más oscuro y serio. En cuanto a los actores y el reparto, aquí es donde la película cogía un poco. El reparto es funcional, pero menos carismático que en anteriores entregas. Nicolás D'Agosto, el protagonista, es correcto pero no especialmente memorable. Le acompaña Emma Bell, que venía de The Walking Dead, y Miles Fisher, cuyo parecido físico con Tom Cruise es casi un efecto especial en sí mismo. También aparece David Koechner, el eterno secundario cómico, que aporta su humor negro habitual. Ninguno destaca especialmente, pero tampoco hunde en la película. Están ahí para morir y lo hacen con estilo. Pues que ya sabéis que lo que no falla en esta saga son las muertes. Y aquí vuelven a ser imaginativas, retorcidas e inesperadas. Desde una sesión de acupuntura convertida en un baño de agujas, hasta una escena en una barra de gimnasia que te pone los pelos de punta. La creatividad sigue viva, aunque los personajes no. Pero lo mejor llega al final. No vamos a hacer spoilers, pero ese giro final conecta de forma brillante con el resto de la saga. Una sorpresa bien construida que cierra el círculo con inteligencia y le da sentido a todo lo anterior. Un golpe de efecto que, sinceramente, le suma una estrella entera a la valoración final. Destino Final 5 no reinventa el género ni lo pretende. Tiene un ritmo algo irregular, un reparto flojo y alguna escena que se alargan más de la cuenta, pero tiene uno de los mejores accidentes iniciales de toda la franquicia, introduce una variante interesante en la mitología de la saga y nos regala un final que te deja con una sonrisa torcida en la cara. Mi nota 3 estrellas sobre 5, hubiera sido 2 sobre 5, pero ese final le hace subir, ya digo, una estrella entera. Las pierde por lo que hemos comentado, pero el tramo final se las vuelve a ganar con estilo. Así que sí, Destino Final 5 fue un buen broche a la saga, al menos hasta ahora. Pero como muchos ya sabéis, una nueva entrega está en camino y llegará en breve a la gran pantalla. Y aquí, en Más Placeres Culpables, estaremos atentos para contaros todo sobre ella cuando llegue. Reparto, director, teorías y, por supuesto, las muertes creativas. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y cuéntanos en comentarios cuál es tu muerte favorita de toda la saga. Nos vemos en el próximo vídeo y ya sabes, la muerte no da segundas oportunidades. Más Placeres Culpables.